Hoy emprendemos un viaje de historia del arte. Nuestro objetivo principal es averiguar si las estatuas antiguas siempre fueron blancas o no. Visitaremos museos e incluso viajaremos en el tiempo para hacernos una idea de cómo eran realmente estas estatuas del pasado. Y para comenzar nuestro recorrido, aterrizaremos en Nueva York. Subimos la famosa escalinata del Met, el Museo Metropolitano de Arte, y nos adentramos en este enorme lugar. Lo recorremos y llegamos a la sala donde se encuentra una de las mayores colecciones de estatuas griegas y romanas antiguas del mundo. Al admirar la gran variedad de estatuas, una cosa parece evidente: son principalmente blancas. Es lógico, ya que su material principal es el mármol blanco. Durante siglos, historiadores, arqueólogos e investigadores en general dieron por sentado este hecho. Pero, ¿no es que siempre fueron blancas? Hasta hace pocas décadas, esto no era algo que se discutiera. Pero en la década de 1980, los investigadores desenterraron una antigua estatua griega que estaba claramente pigmentada. Este nuevo descubrimiento los llevó a preguntarse: ¿acaso todas las estatuas antiguas estaban pintadas? Veamos de cerca esta obra de arte. Se descubrió que esta estatua griega del siglo III a.C. estaba pintada casi en su totalidad, aún en su forma original. No hay que observar demasiado para darse cuenta de que la estatua conserva algunos de sus rosas originales con tonos de pintura azul y roja. El asunto es que esta estatua no es una excepción, es la norma. Las civilizaciones antiguas pintaban sus esculturas con colores vivos y brillantes, pero en algún momento de nuestra historia, esta información se perdió. Según los investigadores, pigmentar las esculturas era una forma de acercar sus representaciones a la vida real. El mundo tiene colores vivos, así que el arte también podría reflejarlo, ¿no? Claro, retrocedamos unos pasos para entender qué ocurrió. ¿Por qué las galerías de nuestros museos están llenas de estatuas blancas hasta donde alcanza la vista? Puede que hayas oído hablar de Miguel Ángel. Era un famoso escultor italiano que esculpió el icónico David y pintó el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel fue uno de los pintores más emblemáticos del Renacimiento. Y el Renacimiento fue un periodo histórico en el que artistas, filósofos y científicos europeos desarrollaron un interés renovado por las creaciones de la antigua Grecia y Roma. Artistas como Miguel Ángel estudiaron una serie de esculturas romanas como esta. Laoconte y sus hijos se enamoraron de sus figuras realistas y de su mármol blanco inmaculado. Lo único que no sabían, no tenían la tecnología para saberlo, era si los pigmentos de color de esas esculturas se habían desvanecido. Al fin y al cabo, se encontraron después de años de estar enterradas o al aire libre. Se especula que esta estatua, Laoconte, tenía serpientes y mantos de colores. Entonces, cuando los artistas renacentistas se propusieron rendir homenaje a los artistas antiguos, también dejaron sus obras maestras sin pintar. Tallaban directamente sobre el mármol y las dejaban blancas, sin pigmentación, probablemente porque pensaban que así se hacían las cosas antiguamente. Las obras de Miguel Ángel y sus colegas influyeron a toda una generación de escultores posteriores, así que esta forma de hacer arte viajó hasta los tiempos modernos sin muchos cuestionamientos. Sin embargo, las pruebas de pigmentos de color en las estatuas antiguas son abundantes. Algunas investigaciones demuestran que los estudiosos saben desde hace al menos un siglo que las esculturas antiguas no eran originalmente blancas. Otros estudios sugieren que este descubrimiento podría haberse producido incluso antes. A principios de la década de 1980, el arqueólogo Vincent Brinkmann hizo un gran hallazgo. Durante su época de estudiante en la Universidad de Múnich, desarrolló una tecnología capaz de detectar la policromía en muestras antiguas de estatuas griegas. La policromía es el arte de pintar con varios colores. Su descubrimiento lo dejó perplejo y se preguntó por qué y cómo otros investigadores y arqueólogos no hablaban de ello. El primer descubrimiento de que las estatuas antiguas no eran tan blancas se produjo hace mucho tiempo, mucho antes de que Vincent naciera. De hecho, ocurrió durante el desenterramiento de Pompeya, allá por el siglo XVIII. Como tal vez sepas, Pompeya, en el sur de Italia, quedó completamente cubierta de lava tras la repentina erupción del Vesubio. La ciudad fue destruida, pero las nubes de ceniza que surgieron de la lava lograron preservar gran parte de su estructura a lo largo del tiempo. Por fortuna para historiadores del arte y arqueólogos, Pompeya se convirtió en un sitio de excavación para comprender la antigua Roma. Los investigadores encontraron varios frescos conservados que representaban escenas de la vida cotidiana romana. En una de estas pinturas se ve a un artista pintando una escultura. Este hecho fue registrado por un historiador del arte muy famoso, Johann Joachim Winckelmann. También se lo considera el padre de la historia del arte. Ahora examinemos otra famosa estatua de cerca. Para verla en persona tendrás que volar hasta Roma y visitar los museos vaticanos. Esta estatua es una representación clásica de César Augusto. Por si no lo sabías, fue el fundador del Imperio Romano y el primer emperador de Roma. Es un sujeto importante. Esta escultura que estás viendo se llama Augusto de Prima Porta.
Puede que ya la hayas visto antes, probablemente en un manual de historia. La cosa es que siempre se la representa en su forma de mármol blanco. Pero, de acuerdo con un hallazgo arqueológico de la década de 1860, la estatua original era mucho más colorida. Según los arqueólogos, Augusto de Prima Porta tenía una túnica carmesí, una armadura amarilla y un manto púrpura. Es importante tener en cuenta que los colores no se fabricaban artificialmente como hoy en día. Los artistas solo podían producir colores a partir de recursos naturales. Por ejemplo, el púrpura era un color muy difícil de conseguir. Se obtenía de la mucosidad de una especie rara de caracol, lo que significa que cualquiera que utilizara ese color para pigmentar su arte y su ropa era poderoso y rico. Esto me parece prueba suficiente de que las estatuas antiguas no siempre fueron blancas, pero como podemos juzgar por el aspecto de nuestros museos modernos, parece que no había suficiente interés en la comunidad artística como para seguir explorando la policromía en las estatuas antiguas. Sin embargo, ¿recuerdas al arqueólogo del que hablamos, Brinkman? Lleva recopilando datos sobre la policromía desde la década de 1980. En algún punto hasta comenzó a hacer réplicas coloreadas de dichas estatuas. La tecnología utilizada no es nada sencilla. Para reconstruir estas antiguas obras de arte, Brinkman hace una copia de yeso en 3D. Después las pinta a mano con la ayuda de su esposa. Para averiguar qué colores se emplearon en las esculturas originales, Brinkman usa luz ultravioleta. Ciertos pigmentos brillan bajo esta luz y dejan al descubierto trazos que de otro modo serían invisibles. Tomemos como ejemplo este arquero colorido. Mira qué colores. Esta pieza es la reconstrucción de un arquero de mármol vestido de jinete. Para representar al arquero con precisión, los restauradores tuvieron que investigar mucho sobre la historia de la región donde se encontró la pieza de arte, ya que los colores tienen un significado cultural. Eso, junto con la tecnología ultravioleta, permitió la reconstrucción que ahora puedes ver. Parece muy alejada de la idea que tenemos de lo que harían los griegos, pero se supone que es exactamente igual a la original. Según Brinkman, no debería sorprendernos tanto que las antiguas civilizaciones occidentales utilizaran colores vivos para representar sus realidades. Al fin y al cabo, los romanos y los griegos se inspiraron mucho en las obras de arte de la civilización egipcia, la antigua Mesopotamia y Asia. Y es que, por ejemplo, si observamos la famosa esfinge egipcia, podríamos pensar que siempre ha tenido ese aspecto, pero no es así. Los estudios modernos y las reconstrucciones virtuales del monumento nos muestran que era muy colorido. Se cree que el cuerpo de la estatua estaba pintado de terracota, mientras que el tocado real que rodea la cabeza era dorado y azul. Todos ellos se consideraban colores importantes en la época egipcia y solo era adecuado usarlos para representar a un faraón.